Hola a todos, esto es ¿Qué dicen los que saben? Porque la verdad de Dios te hará libre. El último tema que tratamos fue acerca de los 10 mandamientos y el Evangelio Rabacucu. Y en el mismo pudimos aclarar que los 10 mandamientos son más que suficientes para caminar en santidad delante de Dios y no hay necesidad de crear nuevos pecados. Para esta segunda parte estaremos hablando ahora sobre lo que es el don de lenguas. Esto no solo va para aquellos hermanos que se hacen llamar definidos por la sana doctrina, sino para todo aquel que cree en ese don y que podamos tener una mejor comprensión bíblica. Posiblemente usted no esté de acuerdo con lo que he de explicar sobre esto, solo le pido que lo pueda considerar y de igual forma poder investigar un poco más sobre este importante tema. Bien, y a manera de introducción surge la pregunta, ¿qué es el don de lenguas? Pues es una facultad divina que Dios concede a las personas para hablar en otro idioma que nunca antes se haya aprendido. Creo que con esta definición todos estamos de acuerdo, pero el problema está en el uso de ese don el día de hoy. Otras de las cosas que se suelen decir referente a esto es que si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Esa en realidad no es la normativa bíblica para sustentar si alguien tiene o no al Espíritu Santo. A esto debo decir que todo aquel que ha nacido de nuevo y ha creído al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido sellado con el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13. Y como evidencia que ha sido sellado está el fruto que éste produce, como se explica en el libro de Gálatas 5. Y para entrar en detalle con respecto al tema que nos compete sobre el don de lenguas, el libro que se suele usar para hablar de esto es Hechos, el capítulo 2, pero para nuestro estudio lo haremos en 1 Corintios 14. Antes de ir a Corintios, en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos hablaron lenguas de acuerdo como el Espíritu quería. No fue algo al azar, y de igual forma todos los que estuvieron allí presentes entendieron lo que los discípulos decían en su lengua materna. En otras palabras, las lenguas fueron idiomas y no se requirió de algún intérprete. Hechos 2, sus versículos 6 al 8 dice: Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estos textos confirman la veracidad de que las lenguas son idiomas. Habiendo dicho esto, ahora paso a explicar 1 Corintios 14. Y algo curioso sobre esto es que al único don que Pablo le dedica un capítulo completo es al don de lenguas y no a otro. No porque sea importante, sino por el mal uso que le estaban dando. Lo primero a saber sobre este don es que no es para todos. No todos los hermanos están llamados a hablar en lenguas. Y explicando nueva vez lo que aconteció en Pentecostés, el libro de Hechos es un libro narrativo y no normativo. Es decir, que no podemos hacer doctrina de ese libro con respecto al don de lenguas, más bien debemos utilizar los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, ya que estos sí tienen que ver con la iglesia. Vea cómo dice Primera de Corintios 12 del 7 al 10. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora vea lo que dicen los versículos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Con esto, Pablo explica la diversidad de los dones que hay para la iglesia, y no necesariamente todos deban tener un mismo don. Por ejemplo, si se va a construir un edificio, ¿qué pasaría si todos fuesen electricistas o si todos fuesen plomeros? Ese edificio no iba a ser posible de construirse. De la misma manera pasa en la iglesia, y Dios ha repartido dones como Él quiso y a quien Él quiso para la edificación de su iglesia.
Al parecer en la iglesia de Corintios se estaba dando una situación no muy buena, como está pasando en la actualidad. Ellos le estaban dando un mal uso al don de lenguas y al parecer se creían superiores a los demás que no la tenían. Y Pablo procedió a establecer el uso adecuado sobre este don. Vea lo que dice 1 Corintios 14, que es el capítulo de nuestro estudio. Sus primeros versículos dicen: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De acuerdo con estos versículos, ¿qué Pablo prefiere mejor? La profecía en estos versículos no tiene nada que ver con predecir el futuro, sino con la predicación del Evangelio. Pablo reconoce la importancia del don de lenguas, pero él prefiere que se profetice, ya que con eso la iglesia es edificada, exhortada y es consolada. E incluso dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Interesante, ¿no? Y para que la iglesia sea edificada, en caso que alguien hable en lenguas, debe interpretarlo. Pablo en estos textos también dice que aquellos que hablan en lenguas hablan misterio y nadie le entiende, y que también se edifican a sí mismos. Pero esa edificación viene cuando uno entiende lo que está diciendo, y más adelante Pablo dice que quien hable en lenguas pide en oración poder interpretarlas. Vea lo que dice el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. El 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. Esto es parecido cuando usted escucha una canción, digamos en inglés. La melodía es buena, los instrumentos suenan muy bien, pero usted no entiende la letra. ¿Cómo usted llegaría a la conclusión de decir qué bonita canción si no la entiende, a menos que se la traduzcan? Más adelante, ahora Pablo explica el uso del don de lenguas en la iglesia. Vea los siguientes versículos. El versículo 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. El 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Aquí Pablo dice que es preferible hablar 5 palabras que se entiendan para enseñar y no 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Luego en el versículo 22 explica que las lenguas son para las personas no creyentes, es decir, si en su iglesia o congregación hay personas que hablen en otro idioma diferente al suyo, digamos mandarín, por ejemplo, Dios puede usar a un hermano en particular para hablar en ese lenguaje y darle un mensaje a esas personas que hablan en ese idioma. Siguiendo con el orden sobre este don en la iglesia, en el versículo 23, Pablo dice que no toda la iglesia debe hablar en lenguas para que no los tengan por locos. Y aquí también digo que no es correcto que se usen las lenguas en las calles. Es preferible que se hable de manera que todos puedan entender. Y luego, en el versículo 27, él establece el orden por el cual la lengua debe usarse en la iglesia. Solo 2 personas, máximo 3, y un intérprete. Esto edifica a la iglesia. ¿Por qué es importante que se interpreten las lenguas? Aquí surge esta pregunta. El don de interpretar lenguas va de la mano con la facultad de hablar en idiomas desconocidos. Así se puede distinguir cuándo se habla de parte de Dios y cuándo no. Dios es un Dios de orden y no de confusión. De mi parte, puedo decir que me preocupa cómo el día de hoy se está usando este don y no se sigue el modelo bíblico. Esto debe ser usado según el Espíritu Santo quiera. Recuerda que no eres más espiritual que aquel que no lo tiene. Y si eres de aquellos que no tienen este don, no te sientas mal por eso. Hay muchos otros dones que bien puedes pedirle a Dios en oración por ellos. Lo importante es que nos podamos edificar el uno al otro, independientemente si tenemos o no tenemos el don de lenguas.
Hasta aquí dejo el tema, esperando en Dios que haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y bendecir a otros compartiendo este material. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.